Este hombre que estás viendo en pantalla construyó un imperio que movía más dinero que el presupuesto de varios países centroamericanos combinados. Controlaba rutas, puertos, aeropuertos clandestinos, laboratorios químicos, redes de distribución continental y una estructura financiera tan sofisticada que lavaba millones de dólares diarios a través de empresas legales, bancos complacientes y paraísos fiscales. Oficialmente, Pablo Escobar Gaviria fue un narcotraficante colombiano. Pero esa etiqueta simplifica peligrosamente lo que realmente fue. Un arquitecto financiero que diseñó uno de los sistemas de acumulación de capital ilícito más eficientes de la historia moderna. Porque Escobar no solo vendía cocaína, construyó una economía paralela con reglas propias, infraestructura propia, ejército propio y poder de negociación con estados. Y lo hizo en menos de 15 años. Este no es un relato sobre crimen, es un análisis sobre cómo el dinero, cuando fluye sin control institucional, puede convertirse en poder político, militar y social. Sobre cómo un hombre, sin educación formal, comprendió mejor que muchos economistas las leyes de la oferta, la demanda, el monopolio y la integración vertical. Y sobre cómo ese mismo dinero, acumulado a una velocidad sin precedentes, terminó destruyendo todo lo que tocó, incluido a su creador. Porque al final, la historia de Pablo Escobar no trata sobre drogas. Trata sobre lo que ocurre cuando el capital se desconecta de cualquier marco, legal, ético o institucional. Y las consecuencias de esa desconexión todavía resuenan en Colombia, en América Latina y en el sistema financiero global. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de minutos, continuamos. Para entender cómo un hombre nacido en una familia de clase media rural colombiana llegó a acumular una fortuna estimada en más de 30.000 millones de dólares, debemos regresar al origen, no al origen del narcotráfico, que ya existía antes de Escobar, sino al origen de su modelo de negocio. Porque lo que Pablo Escobar hizo no fue inventar el tráfico de cocaína, fue industrializarlo, escalarlo y convertirlo en una operación transnacional con márgenes de ganancia que ninguna empresa legal podría igualar. Y eso requiere comprender tres cosas. Primero, el contexto geográfico y político de Colombia en los años 70. Segundo, la estructura económica del narcotráfico antes de Escobar. Y tercero, la revolución logística y financiera que él introdujo y que cambió para siempre las reglas del juego. Colombia, década de 1970. El país vive una transformación acelerada. La migración del campo a la ciudad se intensifica. Las instituciones estatales son débiles, especialmente en regiones apartadas. La violencia política entre liberales y conservadores ha dejado un rastro de desconfianza hacia el Estado. Y en ese vacío institucional florecen economías informales, contrabando y redes de poder local que operan al margen de Bogotá. En ese contexto nace Pablo Emilio Escobar Gaviria, el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquia. Su padre es campesino, su madre, maestra de escuela. La familia se muda a Envigado, un municipio cercano a Medellín, donde Escobar crece en un entorno modesto pero no miserable. Estudia hasta el bachillerato, pero abandona la educación formal. No por falta de inteligencia, sino porque detecta algo que las aulas no enseñan. Que en Colombia, en esos años, el ascenso social rápido no pasa por la educación, pasa por el dinero. Y el dinero más rápido está en la ilegalidad. Escobar comienza su carrera delictiva en actividades menores, roba, lápidas de cementerios para revenderlas. Participa en robos de automóviles. Se involucra en el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos que entran por la costa caribeña colombiana. Son delitos pequeños, pero le enseñan algo fundamental. ¿Cómo funciona la cadena de valor en una economía ilegal? ¿Cómo se negocia con autoridades corruptas? ¿Cómo se estructura una red de distribución?
cómo se lava el dinero y, sobre todo, cómo se usa la violencia de forma estratégica, no emocional. A mediados de los años 70, Escobar ya es un delincuente conocido en Medellín, pero sigue siendo un actor menor, hasta que detecta una oportunidad que cambiará su vida y la historia de Colombia: la cocaína. La cocaína no es nueva. Se consume en Estados Unidos y Europa desde principios del siglo XX. Pero en los años 70 ocurre algo decisivo. La demanda explota. La cocaína deja de ser una droga de élites médicas y artísticas y se convierte en un producto de consumo masivo, especialmente en Estados Unidos, donde la cultura de los años 70 y 80 asocia la cocaína con éxito, poder, glamour y estatus. Es la droga de Wall Street, de Hollywood, de las discotecas, de los ejecutivos. Y esa demanda creciente necesita oferta, mucha oferta, oferta constante, de calidad controlada, a precios competitivos y con rutas de distribución eficientes. Ahí es donde entra Pablo Escobar, porque él no inventa el producto, inventa el sistema. Antes de Escobar, el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos era artesanal. Pequeños grupos compraban pasta de coca en Perú o Bolivia, la procesaban en laboratorios rudimentarios en Colombia y la transportaban en maletas, en cuerpos de mulas humanas o en pequeños envíos aéreos. Los márgenes eran altos, pero la escala era baja. No había integración vertical. No había control de toda la cadena. No había infraestructura. Escobar ve eso y entiende que el verdadero negocio no está en ser un eslabón de la cadena. Está en controlar toda la cadena, desde la compra de pasta de coca hasta la venta al por mayor en Miami, desde el transporte hasta el lavado de dinero, desde la protección armada hasta la corrupción institucional. Eso es integración vertical. Y Escobar la aplica con una precisión que haría envidiar a cualquier corporación multinacional. A finales de los años 70, Escobar ya no trabaja solo. Se asocia con otros traficantes de Medellín: Jorge Luis Ochoa, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder. Juntos forman lo que después se conocerá como el Cartel de Medellín. Pero llamarlo cartel es engañoso. No es una organización jerárquica tradicional. Es una alianza estratégica entre empresarios ilegales que comparten infraestructura, rutas, sobornos y violencia. Cada uno mantiene su autonomía operativa, pero todos se benefician de la escala conjunta. Es un modelo corporativo horizontal, con integración vertical en cada nodo, y funciona brutalmente bien. Tú visuales. Primer gran salto lo da Carlos Leder, socio de Escobar, cuando compra una isla en las Bahamas llamada Norman's Cay. Desde ahí, Leder organiza un puente aéreo hacia Florida. Avionetas cargadas de cocaína despegan desde pistas clandestinas en Colombia, recargan combustible en la isla y continúan hacia Estados Unidos. Es la primera ruta aérea masiva de narcotráfico en la historia y transforma el negocio, porque permite multiplicar por 10 la cantidad de droga que llega al mercado estadounidense. Los precios bajan, el consumo sube, la demanda se dispara y las ganancias explotan. En 1980, el cartel de Medellín ya mueve toneladas de cocaína al mes. No kilos, toneladas. Y cada tonelada genera millones de dólares en efectivo. Pero aquí viene el verdadero problema. ¿Qué haces con tanto dinero en efectivo? Porque Escobar no acumula riqueza en cuentas bancarias tradicionales. Acumula billetes físicos, fajos inmensos de dólares, que llegan desde Miami en maletas, contenedores y aviones. Tanto dinero que, según testimonios posteriores, Escobar perdía aproximadamente el 10% de su efectivo cada año por humedad, ratas y descomposición. Guardaba el dinero en bodegas, en fincas, enterrado en campos. Y aún así, seguía acumulando más rápido de lo que podía gastarlo. Esa es la escala. Esa es la magnitud. Y esa magnitud requiere una infraestructura financiera completamente nueva. Escobar comprende que el dinero ilegal no sirve de nada si no se convierte en activos legales. Así que diseña una red de lavado de dinero que utiliza todos los mecanismos conocidos en la época y algunos que él mismo inventa. Compra empresas legales, taxis, restaurantes, discotecas, equipos de fútbol, inmobiliarias, constructoras.
Crea empresas fachada que facturan servicios inexistentes. Usa testaferros que compran propiedades a su nombre. Mueve dinero a través de casas de cambio en Panamá, donde las regulaciones son laxas. Utiliza bancos complacientes en Miami, que en los años 80 viven un boom de depósitos en efectivo sin preguntas. Y cuando esos canales se saturan, simplemente cruza dinero por la frontera terrestre hacia Panamá, Ecuador o Venezuela, donde lo deposita en bancos locales que no reportan a autoridades estadounidenses. Pero Escobar no se conforma con lavar dinero. Quiere legitimidad social. Quiere ser visto no como un criminal, sino como un benefactor, como un hombre que ayuda a los pobres que el Estado abandonó. Y ahí es donde entra una de las estrategias más sofisticadas de su imperio: la construcción de capital social a través del gasto público-privado. Escobar construye barrios enteros en Medellín para familias desplazadas. Financia canchas de fútbol, iglesias, escuelas. Regala dinero en efectivo en barrios populares. Organiza eventos deportivos. Se hace fotografiar con niños, con ancianos, con madres solteras. Y todo eso tiene un propósito estratégico: comprar lealtad. Porque esa lealtad se traduce en protección. Los barrios que Escobar financia se convierten en fortines donde la policía no puede entrar, donde los vecinos no colaboran con las autoridades, donde los sicarios de Escobar se esconden, se reclutan y operan sin interferencia. Es una estrategia de control territorial que combina asistencia social, clientelismo político y terror selectivo. Y funciona. A principios de los años 80, Pablo Escobar ya no es solo un narcotraficante. Es un poder político. En 1982 se postula como suplente al Congreso de la República por el movimiento Renovación Liberal, una facción disidente del Partido Liberal. Y gana. Escobar llega al Congreso. Tiene fuero parlamentario, tiene inmunidad judicial, tiene tribuna pública. Y usa todo eso para consolidar su poder. Asiste a sesiones, se fotografía con políticos tradicionales, propone proyectos de vivienda social, se presenta como un empresario exitoso, un líder comunitario, un hombre del pueblo, pero detrás de esa fachada sigue siendo el cerebro de una organización que mata, secuestra, soborna y trafica a escala industrial. Esa dualidad no pasa desapercibida. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur, denuncia públicamente a Escobar en el Congreso. Revela sus vínculos con el narcotráfico, exige su expulsión y logra que Escobar pierda su curul. Es la primera gran derrota pública de Escobar, y él no la perdona. El 30 de abril de 1984, sicarios en motocicleta asesinan a Rodrigo Lara Bonilla en plena calle de Bogotá. Es el primer magnicidio de la guerra entre el Estado colombiano y el narcotráfico. Y marca un punto de inflexión, porque hasta ese momento el gobierno colombiano había tolerado, negociado o ignorado al narcotráfico. Pero el asesinato de un ministro cambia las reglas. El presidente Betancur declara la guerra al narcotráfico. Reactiva el tratado de extradición con Estados Unidos, que permite enviar a narcotraficantes colombianos a prisiones estadounidenses, y ordena operativos militares contra laboratorios y propiedades de los carteles. Escobar huye. Se esconde en fincas remotas, en selvas, en casas de seguridad, pero no deja de operar. Al contrario, intensifica su estrategia de terror. Porque Escobar comprende algo que muchos gobiernos tardan en aceptar: que el terror sistemático puede paralizar instituciones enteras, y que la violencia, cuando se aplica de forma calculada, puede convertirse en herramienta de negociación política. Entre 1984 y 1993, el Cartel de Medellín ejecuta una campaña de terror sin precedentes en la historia de Colombia. Asesina a jueces, periodistas, policías, políticos, candidatos presidenciales, pone bombas en aviones, en edificios, en calles, secuestra a familiares de la élite política y empresarial, ofrece recompensas por cada policía asesinado, y todo eso tiene un objetivo: forzar al Estado colombiano a negociar, a cambiar la ley, a suspender la extradición, a permitir que Escobar se entregue a una justicia colombiana débil, corrupta y controlable. Mientras tanto, el dinero sigue fluyendo,
porque la guerra no detiene el negocio, al contrario, lo hace más rentable. La cocaína sigue llegando a Estados Unidos. La demanda sigue creciendo y Escobar sigue acumulando fortunas. Se estima que en su momento de mayor poder, entre 1987 y 1990, el cartel de Medellín controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Eso significa miles de millones de dólares anuales. Dinero que se reinvierte en armas, en sicarios, en sobornos, en infraestructura, en propiedades, en empresas. Es un ciclo autoalimentado donde el capital ilegal genera más capital ilegal a una velocidad exponencial. Pero ese crecimiento exponencial también genera fragilidad, porque Escobar no solo pelea contra el Estado colombiano, pelea contra el gobierno estadounidense, que despliega recursos de inteligencia, tecnología satelital, agentes de la DEA y presión diplomática. Pelea contra el cartel de Cali, su competidor directo, que también quiere controlar las rutas y los mercados. Pelea contra sectores de la élite colombiana que ya no toleran el caos. Y pelea contra una parte de la sociedad que empieza a cansarse del terror. Es una guerra en múltiples frentes. Y en ese tipo de guerras, el dinero solo no basta. En 1989 ocurre uno de los actos más brutales de toda la guerra. El atentado contra el vuelo 203 de Avianca. El 15 de noviembre, una bomba explota en pleno vuelo entre Bogotá y Cali. Mueren 107 personas. El objetivo era asesinar a César Gaviria Trujillo, candidato presidencial del Partido Liberal, quien supuestamente iba en ese vuelo. Pero Gaviria no abordó. Murieron 107 inocentes. Y la opinión pública colombiana, que hasta ese momento había mostrado cierta ambigüedad hacia Escobar, gira completamente en su contra. Porque una cosa es tolerar el narcotráfico como problema lejano. Otra cosa es vivir bajo el terror cotidiano de bombas, secuestros y magnicidios. El gobierno de Virgilio Barco, presionado por Estados Unidos y por la sociedad colombiana, intensifica la persecución. Pero Escobar responde con más violencia. Secuestra a periodistas, a familiares de políticos, a hijos de empresarios, y les pone un precio: la suspensión de la extradición. Porque para Escobar, la extradición es la única amenaza real. En Colombia, con dinero, puede comprar jueces, abogados, cárceles. En Estados Unidos no. En una prisión estadounidense, Escobar pierde todo su poder. Por eso pelea con tanta desesperación contra esa posibilidad. Y por eso usa el secuestro como herramienta de presión política. Los secuestros generan un debate nacional. Familias poderosas exigen al gobierno que negocie. Sectores políticos proponen una salida negociada. Y en ese contexto, el gobierno de César Gaviria, que asume la presidencia en 1990, decide ofrecer una alternativa: la política de sometimiento a la justicia. Es una estrategia ambigua, pero efectiva. El gobierno promete que los narcotraficantes que se entreguen voluntariamente, confiesen delitos y colaboren con la justicia, recibirán penas reducidas y no serán extraditados. Es una rendición disfrazada de negociación. Pero para Escobar es suficiente. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entrega a las autoridades colombianas. Pero no se entrega a cualquier cárcel. Se entrega a una cárcel que él mismo diseñó, financió y construyó en las afueras de Medellín. Una cárcel llamada La Catedral. Y llamarla cárcel es generoso. Es más bien un complejo privado con canchas de fútbol, jacuzzi, bar, sala de juegos, habitaciones lujosas y sistema de seguridad controlado por hombres de Escobar. Oficialmente, está preso. En la práctica, sigue operando su imperio desde adentro. Recibe visitas sin restricción, negocia con socios, ordena asesinatos, lava dinero, y el Estado colombiano lo permite porque la alternativa es volver a la guerra. Pero esa farsa no dura mucho. En julio de 1992, el gobierno descubre que Escobar ha torturado y asesinado dentro de la catedral a dos de sus socios, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, acusándolos de robarle dinero. Es una ejecución interna, un ajuste de cuentas. Y cuando el gobierno intenta trasladar a Escobar a una cárcel real, él simplemente se escapa.
camina fuera de la catedral sin resistencia y vuelve a la clandestinidad. Es una humillación pública para el Estado colombiano y marca el inicio de la fase final de la guerra. Ahora Escobar es un fugitivo sin protección política, sin margen de negociación, sin aliados confiables, porque muchos de sus socios han muerto, se han entregado o se han pasado al bando del Cartel de Cali. Y el Cartel de Cali, viendo la oportunidad de eliminar a su competidor, financia y apoya la creación de un grupo paramilitar llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes son una alianza entre enemigos de Escobar, narcotraficantes rivales, policías, militares, víctimas de sus atentados. Y su estrategia es simple: destruir todo lo que Escobar ama. Asesinan a sus abogados, queman sus propiedades, matan a sus socios, atacan a su familia. Y lo hacen con una brutalidad que iguala la de Escobar. Mientras tanto, un grupo élite de la Policía Nacional Colombiana, el Bloque de Búsqueda, con apoyo de la DEA, de la CIA y de tecnología de rastreo estadounidense, cierra el cerco. Rastrean llamadas telefónicas, infiltran redes, ofrecen recompensas millonarias. Y poco a poco, Escobar pierde movilidad, pierde casas de seguridad, pierde contactos, pierde dinero, porque el dinero enterrado, escondido, no sirve cuando no puedes acceder a él. Y Escobar, el hombre que acumuló miles de millones, termina sus días moviéndose entre casas humildes de Medellín, escondiéndose como un delincuente común. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar es localizado en una casa del barrio Los Olivos de Medellín. Intenta huir por el tejado y es abatido a tiros por miembros del Bloque de Búsqueda. Muere con un disparo en la cabeza, en el torso y en la pierna. Su cuerpo es exhibido públicamente. Y con su muerte termina una era. Pero no termina el narcotráfico, porque el sistema que Escobar ayudó a construir sigue funcionando. Las rutas siguen activas, la demanda sigue alta, y otros actores ocupan el vacío de poder. Entonces, ¿qué fue realmente Pablo Escobar? ¿Un criminal? Sí. ¿Un terrorista? También. ¿Un empresario? Sin duda. Porque lo que Escobar construyó no fue solo una organización criminal, fue un modelo de negocio, un sistema de acumulación de capital basado en la integración vertical, la economía de escala, la corrupción institucional, el control territorial y el uso estratégico de la violencia. Y ese modelo no murió con él, se replicó, se adaptó, se expandió. Hoy, décadas después de su muerte, las estructuras que Escobar ayudó a consolidar siguen operando en Colombia, en México, en Centroamérica, en todo el continente. Porque el narcotráfico no es un problema de individuos, es un problema de sistemas, de incentivos económicos, de demanda insaciable, de instituciones débiles, de desigualdad estructural. Y mientras esos factores persistan, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar de Escobar. Pero hay otra dimensión en esta historia que merece atención: el impacto del dinero de Escobar en la economía colombiana. Porque 30.000 millones de dólares no desaparecen, se mueven, se invierten, se gastan. Y cuando esa cantidad de dinero ilegal entra en una economía formal, distorsiona todo, distorsiona los precios de la tierra, porque los narcotraficantes compran fincas a precios inflados, distorsiona el mercado inmobiliario, porque lavan dinero a través de construcciones, distorsiona el sistema financiero, porque depositan efectivo en bancos que no preguntan. Distorsiona la política, porque financian campañas electorales, y distorsiona la cultura, porque convierten el dinero rápido, el lujo ostentoso y la violencia en símbolos de éxito. Ese fenómeno tiene un nombre en economía: la enfermedad holandesa del narcotráfico. Es cuando una economía se vuelve dependiente de un flujo de capital que no proviene de la producción, sino de la extracción o el tráfico. Y esa dependencia genera efectos perversos. Sectores productivos legales pierden competitividad. La inversión se concentra en actividades especulativas. La corrupción se normaliza. Y las instituciones se debilitan. Colombia vivió eso durante los años 80 y 90. Y todavía vive las consecuencias. Pero también hay una paradoja. Porque parte del dinero de Escobar
Se invirtió en infraestructura, en vivienda, en empleo. Miles de personas trabajaron directa o indirectamente para el cartel de Medellín. Constructores, transportistas, abogados, contadores, pilotos, mecánicos, guardaespaldas, empleadas domésticas. Y muchas de esas personas no se consideraban criminales, se consideraban trabajadores, porque en una economía con alto desempleo, con pocas oportunidades, con un Estado ausente, el dinero del narcotráfico llenó un vacío. Y eso genera una ambigüedad moral profunda, porque es fácil condenar a Escobar desde la distancia, pero es más difícil condenar a alguien que te ofreció trabajo cuando nadie más lo hizo. Esa ambigüedad es parte del legado de Escobar, y es una de las razones por las que, incluso hoy, hay sectores en Medellín que lo recuerdan con nostalgia. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Ahora bien, ¿qué pasó con el dinero de Escobar después de su muerte? Esa es una de las grandes preguntas sin respuesta definitiva. Porque aunque se estima que acumuló más de 30.000 millones de dólares, solo una fracción mínima fue recuperada por las autoridades. Se incautaron algunas propiedades, se confiscaron algunos vehículos, se encontraron algunas caletas con efectivo. Pero la mayor parte del dinero simplemente desapareció. ¿Dónde está? Hay varias hipótesis. Una parte fue saqueada por los Pepes, que destruyeron y robaron propiedades de Escobar durante la guerra final. Otra parte fue tomada por socios y testaferros que se quedaron con activos a su nombre. Otra parte se perdió literalmente, enterrada en lugares que nadie recuerda o destruida por la humedad y el tiempo. Y otra parte, probablemente la más grande, sigue circulando en la economía colombiana bajo la forma de empresas, propiedades y cuentas bancarias que nunca fueron vinculadas oficialmente a Escobar. La familia de Escobar también intentó acceder a parte de esa fortuna. Su viuda, María Victoria Henao, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, huyeron de Colombia después de su muerte. Vivieron en Argentina bajo identidades falsas. Intentaron rehacer sus vidas. Pero el dinero que lograron sacar fue mínimo comparado con la fortuna total. Y además, vivieron bajo vigilancia constante, bajo sospecha permanente, bajo el peso de un apellido que es sinónimo de terror. Juan Pablo Escobar, que cambió su nombre a Sebastián Marroquín, ha dedicado parte de su vida adulta a pedir perdón públicamente por los crímenes de su padre. Ha escrito libros, ha dado conferencias, ha intentado construir una identidad separada, pero el estigma persiste, porque el dinero de Escobar no solo compró poder, compró culpa, compró vergüenza, compró un legado que persigue a todos los que estuvieron cerca. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del dinero ilegal, porque el dinero, en su forma más abstracta, es solo un medio de intercambio. No tiene moral, no tiene color, no tiene origen visible. Un billete de $100 que proviene de la venta de cocaína es físicamente idéntico a un billete de $100 que proviene de un salario honesto. Pero esa equivalencia física oculta una diferencia fundamental: el costo humano. Cada dólar que Escobar ganó tiene detrás una cadena de sufrimiento. Adictos destruidos, familias rotas, comunidades devastadas, policías asesinados, jueces intimidados, políticos corrompidos, niños reclutados como sicarios, mujeres viudas, huérfanos, desplazados, muertos, miles de muertos. Y ese costo no aparece en ningún balance contable, pero existe y persiste. Escobar nunca mostró arrepentimiento real por ese costo. En sus declaraciones públicas siempre se presentó como una víctima de la persecución estatal, como un hombre que solo defendía su negocio, como un benefactor incomprendido. Esa narrativa es común entre los grandes acumuladores de capital ilegal, porque aceptar la responsabilidad moral implicaría aceptar que toda la fortuna, todo el poder, todo el imperio, está construido sobre una base de destrucción, y esa aceptación es psicológicamente insostenible,
Por eso Escobar se construyó una identidad alternativa, la del Robin Hood paisa, la del hombre que ayudaba a los pobres, la del patriota que desafiaba al imperialismo estadounidense. Esas narrativas no eran completamente falsas. Escobar sí construyó viviendas, sí regaló dinero, sí desafió a Estados Unidos. Pero esas acciones no cancelan el terror, no redimen el sufrimiento, no justifican nada. Y sin embargo, esas narrativas persisten, porque en sociedades con alta desigualdad, con estados débiles, con memoria histórica fragmentada, las figuras como Escobar pueden convertirse en mitos, en símbolos ambiguos de poder, de rebeldía, de ascenso social. Y eso es peligroso, porque cuando se mitifica a un criminal, se normaliza el crimen. Cuando se romantiza la violencia, se legitima la violencia. Y cuando se celebra el dinero sin preguntar de dónde viene, se perpetúa el sistema que produce ese dinero. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia de Pablo Escobar? La primera es estructural. El narcotráfico no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Mientras exista una demanda masiva de cocaína en Estados Unidos y Europa, siempre habrá alguien dispuesto a producirla, transportarla y venderla. Escobar no creó esa demanda, la explotó. Y cuando él murió, otros ocuparon su lugar. El cartel de Cali, los paramilitares, las guerrillas, los carteles mexicanos, porque el incentivo económico sigue intacto. Y mientras los márgenes de ganancia del narcotráfico sigan siendo astronómicos, ninguna estrategia puramente represiva podrá eliminarlo. Esa es una verdad incómoda que muchos gobiernos prefieren ignorar, pero es una verdad demostrada por décadas de fracaso en la guerra contra las drogas. La segunda lección es institucional. La corrupción no es un efecto secundario del narcotráfico, es una condición necesaria. Escobar no habría podido construir su imperio sin la complicidad de policías, jueces, políticos, militares, banqueros y empresarios. Esa complicidad no fue excepcional, fue sistemática, y reveló algo profundo sobre la fragilidad de las instituciones colombianas en los años 80, pero también sobre la fragilidad de las instituciones en cualquier país donde el dinero ilegal fluye sin control. Porque cuando el dinero ilegal supera en volumen y velocidad al dinero legal, las instituciones colapsan. No porque sean débiles por naturaleza, sino porque los incentivos se invierten, porque resulta más rentable ser corrupto que honesto, y en ese entorno la integridad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. La tercera lección es social. La violencia extrema puede ser una herramienta de negociación política. Escobar lo demostró. Usó el terror no como un fin en sí mismo, sino como un medio para forzar cambios legales. Y funcionó. El gobierno colombiano modificó la Constitución, suspendió la extradición, negoció condiciones de rendición. Todo eso bajo la presión de bombas, secuestros y asesinatos. Esa lección no se perdió. Otros actores armados en Colombia, desde guerrillas hasta paramilitares, aprendieron que la violencia sistemática puede generar poder de negociación, y esa lógica sigue vigente en muchos conflictos contemporáneos, no solo en Colombia, en México, en Centroamérica, en cualquier lugar donde actores armados no estatales compiten con el Estado por el control territorial y el monopolio de la violencia. La cuarta lección es económica. El dinero acumulado a gran velocidad rara vez se conserva. Escobar ganó miles de millones, pero murió escondido, sin acceso a su fortuna, perseguido, traicionado. Su familia terminó en el exilio, con una fracción mínima de lo que él acumuló. Sus socios murieron, se entregaron o fueron traicionados. Sus propiedades fueron confiscadas, saqueadas o destruidas. Y el dinero que quedó se diluyó en la economía, sin beneficiarios claros. Esa es una constante en las historias de acumulación ilegal. El dinero llega rápido, pero no permanece, porque está construido sobre bases inestables, sobre violencia, traición, corrupción. Y esas bases no sostienen imperios duraderos, sostienen imperios explosivos, que crecen rápido y colapsan igual de rápido. La quinta lección es moral. El dinero sin legitimidad no compra paz. Escobar intentó comprar legitimidad social construyendo barrios, regalando dinero,
financiando eventos. Intentó comprar legitimidad política llegando al Congreso. Intentó comprar seguridad mediante ejércitos privados, pero nunca logró comprar paz. Vivió perseguido, murió perseguido, y dejó un legado de dolor que todavía resuena. Porque el dinero puede comprar muchas cosas, puede comprar poder, influencia, protección temporal, pero no puede comprar redención, no puede borrar el sufrimiento causado, no puede reescribir la historia. Ahora bien, más allá de las lecciones, hay una pregunta que persiste. ¿Por qué la figura de Pablo Escobar sigue fascinando décadas después de su muerte? ¿Por qué se han hecho decenas de series, películas, documentales, libros sobre él? ¿Por qué su rostro aparece en camisetas, en murales, en tours turísticos en Medellín? Parte de la respuesta es morbosa. La fascinación por la violencia, por el exceso, por la transgresión. Pero hay algo más profundo. Escobar representa una fantasía oscura pero poderosa. La fantasía del ascenso social sin límites. La fantasía de que un hombre común, sin educación formal, sin conexiones familiares, sin capital inicial, puede llegar a la cima del poder y la riqueza. Esa narrativa resuena especialmente en sociedades desiguales, donde las vías legales de ascenso están bloqueadas para la mayoría. Pero esa fantasía oculta una trampa, porque el ascenso de Escobar no fue meritocrático. Fue violento, no fue innovador en el sentido productivo, fue destructivo, no generó valor social, generó caos, y su final no fue glorioso, fue patético. Un hombre de 44 años, gordo, perseguido, muriendo en un tejado. Esa es la realidad detrás de la mitología. Pero la mitología es más atractiva, y por eso persiste. También persiste porque la historia de Escobar expone contradicciones profundas en el sistema global. Contradicciones sobre el consumo de drogas, sobre la hipocresía de sociedades que consumen cocaína masivamente pero criminalizan solo a los productores, sobre la responsabilidad compartida entre países consumidores y países productores, sobre el fracaso de políticas prohibicionistas que solo han generado violencia sin reducir el consumo. Escobar es un síntoma de esas contradicciones, no la causa, y mientras esas contradicciones no se resuelvan, seguirán apareciendo nuevos Escobares, con otros nombres, en otros países, pero con la misma lógica. Y esa lógica es simple. Cuando hay una demanda insatisfecha, alguien la satisfará. Cuando hay márgenes de ganancia extraordinarios, alguien los perseguirá. Cuando las instituciones son débiles, alguien las capturará. Cuando la violencia es rentable, alguien la usará. Esa es la lógica del capital sin regulación, del mercado sin Estado, del dinero sin ley, y Escobar la llevó a su expresión más extrema. Pero hay otra dimensión que merece análisis: el impacto psicológico y cultural del narcotráfico en Colombia. Porque la guerra contra Escobar no solo dejó miles de muertos, dejó una sociedad traumatizada. Una generación entera creció bajo el terror de las bombas, bajo la normalización de la violencia, bajo la desconfianza hacia las instituciones, bajo la sensación de que el Estado no podía proteger a sus ciudadanos. Ese trauma no se cura con la muerte de un hombre, se arrastra, se transmite, se convierte en cultura. Y esa cultura del miedo, de la desconfianza, de la violencia como herramienta de resolución de conflictos, sigue presente en Colombia. No de forma tan extrema como en los años 80, pero sigue presente. También dejó una cultura de la ilegalidad, una normalización de la idea de que las reglas se pueden negociar, de que la ley es flexible, de que todo tiene un precio. Esa cultura no nació con Escobar, pero él la amplificó, la llevó a escala industrial. Y cuando el dinero del narcotráfico se mezcla con la economía legal, esa cultura se infiltra en empresas, en bancos, en gobiernos locales, en la vida cotidiana. Y es muy difícil de erradicar, porque no se trata solo de arrestar criminales, se trata de cambiar incentivos, de fortalecer instituciones, de construir confianza social, y eso toma generaciones. Entonces, ¿qué queda del imperio de Pablo Escobar? Queda una industria que sigue operando, queda una demanda que sigue creciendo, queda una red de corrupción que sigue activa, queda un modelo de negocio que se ha replicado en todo el continente, queda una mitología que se ha globalizado,
Y queda una lección que pocos quieren aprender, que el dinero acumulado mediante la destrucción no construye nada duradero, solo construye ruinas, ruinas económicas, sociales, políticas, morales, ruinas que tardan décadas en reconstruirse, si es que se reconstruyen, pero también queda algo más, queda la memoria de las víctimas, de los jueces asesinados, de los policías que cumplieron su deber, de los periodistas que denunciaron, de los ciudadanos comunes que se negaron a colaborar, de las familias que perdieron a sus seres queridos. Esa memoria es la que debe prevalecer, no la memoria del criminal exitoso, sino la memoria de quienes resistieron, de quienes mantuvieron su integridad en medio del caos, de quienes creyeron que las instituciones, por débiles que fueran, valían la pena defender. Porque esa es la verdadera lección de la historia de Pablo Escobar. Que las instituciones importan, que la legalidad importa, que la moral importa, y que cuando se abandonan esos principios en nombre del dinero rápido, del poder inmediato, del éxito sin escrúpulos, el resultado es siempre el mismo: destrucción. Y esa destrucción no es abstracta, tiene rostros, tiene nombres, tiene historias, como la de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro que se atrevió a enfrentar a Escobar y pagó con su vida, como la de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, asesinado por denunciar al narcotráfico, como la de Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado en un mitin público, como la de los 107 pasajeros del vuelo de Avianca, como la de los miles de policías, soldados, jueces, fiscales, testigos que murieron cumpliendo su deber. Esas son las víctimas reales del imperio de Escobar, y su memoria debe pesar más que cualquier fascinación por el dinero y el poder, porque al final, la historia de Pablo Escobar no es una historia de éxito, es una historia de fracaso. Fracaso personal. Murió perseguido, traicionado, separado de su familia. Fracaso familiar. Dejó a sus hijos con un estigma que nunca podrán borrar. Fracaso económico. Su fortuna se evaporó. Fracaso social. Dejó a Colombia sumida en violencia y trauma. Fracaso moral. Construyó su imperio sobre cadáveres. Esa es la verdad detrás de la mitología. Y esa verdad debe repetirse cada vez que alguien intente romantizar su figura. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Ahora bien, hay un aspecto final que merece atención: el legado institucional de la lucha contra Escobar. Porque aunque la guerra fue brutal, también generó transformaciones importantes en las instituciones colombianas. El bloque de búsqueda, que finalmente localizó y abatió a Escobar, se convirtió en un modelo de unidad élite de policía. La cooperación entre Colombia y Estados Unidos, aunque controversial, estableció protocolos de inteligencia compartida que siguen vigentes. La reforma constitucional de 1991, aunque motivada en parte por la presión de Escobar, también fortaleció algunos mecanismos de control institucional. Y la sociedad civil colombiana, traumatizada pero también fortalecida, desarrolló una conciencia más aguda sobre los peligros del narcotráfico y la corrupción. Esas transformaciones no eliminaron el problema, pero cambiaron la forma en que Colombia enfrenta el narcotráfico. Ya no hay carteles con el poder absoluto que tuvo el cartel de Medellín. Ya no hay narcotraficantes con la capacidad de declarar guerra abierta al Estado. Las estructuras actuales son más fragmentadas, más discretas, más sofisticadas. Y eso, paradójicamente, las hace más difíciles de combatir. Porque un enemigo visible y concentrado como Escobar es más fácil de identificar y atacar que una red dispersa de actores pequeños y medianos. Pero al menos el terror sistemático, las bombas en aviones, los magnicidios masivos, esa fase terminó con Escobar. También terminó la ilusión de que el narcotráfico podía ser una vía legítima de ascenso social. Durante los años 80,
Muchos jóvenes en Medellín y otras ciudades colombianas veían a Escobar como un modelo a seguir, como prueba de que era posible salir de la pobreza sin educación, sin conexiones, solo con audacia y ambición. Esa narrativa fue poderosa y reclutó a miles de jóvenes para el crimen organizado. Pero la muerte de Escobar, su final patético, su familia en el exilio, su fortuna perdida, todo eso desmontó parcialmente esa narrativa. No completamente, pero sí parcialmente. Y eso importa, porque las narrativas culturales moldean comportamientos. Y cambiar narrativas es tan importante como cambiar leyes. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el problema está resuelto, porque el narcotráfico sigue siendo una de las industrias más rentables del mundo. Sigue generando cientos de miles de millones de dólares anuales. Sigue corrompiendo instituciones. Sigue financiando violencia. Y sigue destruyendo vidas. Solo que ahora los actores principales no están en Colombia. Están en México, en Centroamérica, en otros puntos de la cadena de suministro global. Pero la lógica es la misma. La demanda insaciable, los márgenes extraordinarios, las instituciones débiles, la violencia estratégica. Es el mismo modelo que Escobar ayudó a perfeccionar, solo que aplicado en otros contextos. Y eso nos lleva a una reflexión final sobre la naturaleza del poder económico ilegal. Porque lo que Escobar construyó no fue excepcional en su lógica. Fue excepcional en su escala. Pero la lógica es la misma que opera en cualquier mercado ilegal. Aprovecha la prohibición para generar escasez artificial, usa la violencia para controlar la oferta, corrompe instituciones para garantizar impunidad y acumula capital a una velocidad imposible en mercados legales. Esa lógica no requiere genio, requiere ausencia de escrúpulos, requiere disposición para usar violencia extrema, requiere operar en contextos donde las instituciones son débiles y requiere una demanda sostenida del producto ilegal. Cuando esas condiciones se cumplen, siempre aparecerá alguien dispuesto a construir un imperio como el de Escobar, porque el incentivo económico es demasiado poderoso. Y mientras las sociedades no enfrenten honestamente la cuestión de la demanda, mientras sigan criminalizando solo la oferta, mientras sigan apostando exclusivamente a estrategias represivas que han fracasado durante décadas, el ciclo se repetirá, con otros nombres, en otros lugares, pero con la misma estructura. Esa es quizás la lección más incómoda de toda esta historia, que Pablo Escobar no fue una anomalía. Fue un producto lógico de un sistema global que genera demanda masiva de sustancias ilegales, que prohíbe esas sustancias sin reducir el consumo, que criminaliza solo a los productores mientras tolera a los consumidores, y que permite que instituciones débiles en países pobres enfrenten solas el problema mientras países ricos se lavan las manos. Escobar explotó ese sistema, lo llevó a su máxima expresión, pero no lo creó. Y mientras ese sistema persista, seguirán apareciendo figuras como él. Tal vez no con su carisma, tal vez no con su ambición política, tal vez no con su brutalidad mediática, pero con la misma lógica económica. Porque al final, el narcotráfico no es un problema moral individual, es un problema estructural, es un problema de incentivos económicos, de instituciones débiles, de desigualdad social, de demanda global y de políticas fallidas, y resolver ese problema requiere mucho más que matar o capturar narcotraficantes. Requiere transformar las condiciones que hacen del narcotráfico una opción racional para miles de personas. Esas condiciones incluyen la pobreza extrema en zonas rurales, donde cultivar coca es más rentable que cultivar alimentos. Incluyen la falta de oportunidades educativas y laborales en ciudades donde el crimen organizado ofrece ingresos inmediatos. Incluyen la corrupción institucional que permite que el dinero ilegal circule sin consecuencias. Incluyen la demanda insaciable en países desarrollados que consumen drogas masivamente sin asumir responsabilidad por las consecuencias en países productores. Y incluyen la prohibición legal que mantiene los precios artificialmente altos y los márgenes de ganancia estratosféricamente rentables. Cambiar esas condiciones no es fácil, no es rápido, no genera titulares espectaculares, pero es la única forma real de atacar el problema de raíz,
porque mientras existan esas condiciones, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar de Escobar. Y la historia se repetirá, con variaciones, pero se repetirá. Entonces, ¿qué nos deja finalmente la historia de Pablo Escobar? Nos deja una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dinero se desconecta completamente de cualquier marco ético, legal o institucional. Cuando la acumulación de capital se convierte en el único objetivo, sin importar el costo humano. Cuando la violencia se normaliza como herramienta de negocios. Cuando las instituciones son tan débiles que pueden ser capturadas por actores privados con suficiente dinero. Cuando la desigualdad es tan profunda que la ilegalidad se convierte en la única vía percibida de ascenso social. Cuando todo eso converge, el resultado es predecible: caos, destrucción y sufrimiento masivo. Pero también nos deja una lección de resistencia. Porque aunque Escobar fue poderoso, aunque aterrorizó a un país entero, aunque corrompió instituciones y asesinó a miles, al final fue derrotado, no solo por la fuerza militar, sino por la resistencia de personas comunes que se negaron a rendirse. Jueces que siguieron dictando sentencias a pesar de las amenazas. Periodistas que siguieron investigando a pesar de los asesinatos. Policías que siguieron patrullando a pesar de las recompensas por sus cabezas. Ciudadanos que siguieron confiando en las instituciones a pesar de su debilidad. Esa resistencia importa, porque sin ella, Escobar habría ganado. Y esa es la verdadera batalla que se libra en cualquier sociedad. La batalla entre quienes creen que las instituciones, la legalidad y la moral importan, y quienes creen que solo importa el poder y el dinero. Escobar representaba el segundo grupo, y durante años pareció que iba a ganar, pero no ganó, porque al final las sociedades no pueden funcionar solo con poder y dinero. Necesitan confianza, necesitan reglas compartidas, necesitan instituciones que funcionen, y cuando esas cosas se defienden, incluso contra enemigos tan poderosos como Escobar, es posible ganar. Pero esa victoria es frágil, porque las condiciones que permitieron el ascenso de Escobar no han desaparecido. La pobreza sigue ahí, la desigualdad sigue ahí, la corrupción sigue ahí, la demanda de drogas sigue ahí. Y mientras esas condiciones persistan, la amenaza de nuevos Escobares también persistirá. Por eso la historia de Pablo Escobar no es solo historia, es también presente y potencialmente futuro. Ahora bien, hay un último aspecto que merece reflexión: el papel del dinero como constructor de narrativas. Porque Escobar no solo usó su dinero para comprar poder, protección y lujo, también lo usó para comprar narrativas, para construir una imagen pública, para financiar medios de comunicación que lo presentaran favorablemente, para pagar abogados que defendieran su versión de los hechos, para contratar publicistas que lo mostraran como benefactor. Y esa estrategia fue parcialmente exitosa. Porque incluso hoy, décadas después de su muerte, hay personas que lo recuerdan con admiración, que visitan su tumba, que compran souvenirs con su imagen, que cuentan historias sobre su generosidad. Esa capacidad del dinero para construir narrativas es una de las formas más sutiles y peligrosas de poder, porque no opera mediante violencia directa. Opera mediante persuasión, mediante la construcción de mitos, mediante la reescritura de la historia. Y cuando esas narrativas se arraigan, culturalmente, son muy difíciles de desmontar, porque no basta con presentar hechos. Hay que competir con emociones, con identidades, con memorias colectivas. Y esa es una batalla mucho más compleja que la batalla militar. Por eso es tan importante contar la historia completa de Pablo Escobar. No solo la parte del dinero y el poder, también la parte del sufrimiento y la destrucción. No solo la parte de las mansiones y los lujos, también la parte de las víctimas y los huérfanos. No solo la parte del ascenso meteórico, también la parte del final patético. Porque solo cuando se cuenta la historia completa, se puede desmontar el mito. Y solo cuando se desmonta el mito, se puede aprender la lección real. Y la lección real es esta: que el dinero acumulado mediante la destrucción no construye nada duradero, que el poder basado en la violencia es siempre temporal, que la riqueza sin legitimidad es siempre frágil, que el éxito sin moral es siempre vacío, y que al final lo único que realmente importa
no es cuánto dinero acumulaste, sino qué hiciste con él. Si lo usaste para construir o para destruir. Si lo usaste para ayudar o para dañar. Si lo usaste para crear valor o para extraerlo. Esas son las preguntas que definen el legado real de cualquier fortuna. Y el legado de Pablo Escobar, medido por esas preguntas, es claro. Destrucción. Destrucción de vidas. Destrucción de instituciones. Destrucción de confianza social. Destrucción de oportunidades legales. Destrucción de la imagen de Colombia. Destrucción de comunidades enteras. Esa es su herencia real. No las mansiones que ya no existen. No el dinero que se evaporó. No el poder que se desvaneció, sino la destrucción que persiste. Y esa destrucción tiene costos medibles, costos económicos. Miles de millones de dólares perdidos en violencia, en fuga de capitales, en inversión extranjera que nunca llegó, en turismo que se derrumbó. Costos sociales, generaciones traumatizadas, familias rotas, comunidades desplazadas, confianza social destruida. Costos institucionales, jueces asesinados, policías corrompidos, políticos intimidados, leyes violadas sistemáticamente. Costos humanos, más de 4.000 personas asesinadas directamente por órdenes de Escobar, decenas de miles más muertas en la guerra general del narcotráfico, millones afectadas indirectamente por la violencia y el terror. Esos costos no aparecen en ningún balance de fortuna, pero son reales, y son el verdadero precio del imperio de Escobar. Un precio que no pagó él solo, un precio que pagó Colombia entera, y que sigue pagando, porque el narcotráfico no terminó con Escobar. Solo cambió de forma, se fragmentó, se dispersó, se adaptó, y sigue operando, sigue generando violencia, sigue corrompiendo instituciones, sigue destruyendo vidas. Tal vez no con la intensidad de los años 80, pero sigue ahí, como un recordatorio permanente de que los problemas estructurales no se resuelven matando individuos. Se resuelven transformando sistemas. Y transformar sistemas requiere voluntad política, requiere inversión sostenida, requiere cooperación internacional, requiere honestidad sobre las causas reales del problema, requiere enfrentar la demanda, no solo la oferta, requiere fortalecer instituciones, no solo ejércitos, requiere crear oportunidades legales, no solo reprimir opciones ilegales, requiere construir confianza social, no solo imponer orden por la fuerza. Todo eso es difícil, todo eso es lento, todo eso requiere recursos, paciencia y compromiso de largo plazo. Pero es la única forma real de evitar que aparezcan nuevos Pablo Escobares, porque mientras las condiciones estructurales que permitieron su ascenso sigan vigentes, la amenaza persistirá, tal vez no con su rostro, tal vez no con su nombre, pero con la misma lógica, con la misma dinámica, con los mismos resultados devastadores. Por eso la historia de Pablo Escobar no debe contarse como una historia de éxito criminal. Debe contarse como una historia de fracaso colectivo. Fracaso de las políticas de drogas. Fracaso de las instituciones débiles. Fracaso de la desigualdad no atendida. Fracaso de la demanda no regulada. Fracaso de la cooperación internacional insuficiente. Todos esos fracasos convergieron para crear el espacio donde Escobar pudo construir su imperio. Y todos esos fracasos siguen vigentes. Entonces, la pregunta final no es quién fue Pablo Escobar. La pregunta final es, ¿qué condiciones permitieron que existiera? Y más importante aún, ¿siguen existiendo esas condiciones? Porque si la respuesta es sí, entonces la historia no ha terminado. Solo ha cambiado de capítulo. Y el próximo Pablo Escobar ya está construyendo su imperio. Tal vez en México, tal vez en Centroamérica, tal vez en otro continente, pero está ahí. Porque las condiciones están ahí. Y mientras no se transformen esas condiciones, mientras no se ataque el problema de raíz, mientras no se enfrente honestamente la cuestión de la demanda global de drogas, mientras no se fortalezcan instituciones en países productores, mientras no se reduzca la desigualdad que hace del crimen una opción racional, mientras todo eso no ocurra, seguirán apareciendo hombres como Pablo Escobar.
hombres dispuestos a construir imperios sobre cadáveres, hombres que confunden acumulación de dinero con éxito, hombres que creen que el poder es más importante que la moral, hombres que están dispuestos a destruir sociedades enteras con tal de enriquecerse. Y cuando esos hombres aparezcan, las sociedades tendrán que decidir nuevamente si resisten o si se rinden, si defienden sus instituciones o si las dejan colapsar, si mantienen su integridad moral o si la negocian por conveniencia. Esa es la batalla real, y es una batalla que nunca termina, porque el dinero siempre buscará poder, y el poder siempre buscará más dinero, y cuando esa búsqueda se desconecta de cualquier marco ético o legal, el resultado es siempre el mismo: destrucción. Esa es la verdadera lección de Pablo Escobar. No que fue un genio criminal, sino que fue un producto predecible de un sistema fallido, un sistema que genera demanda masiva de productos ilegales, que prohíbe esos productos sin reducir el consumo, que criminaliza solo a los productores, que permite que instituciones débiles enfrenten solas problemas globales y que tolera niveles de desigualdad que hacen del crimen una opción racional para millones de personas. Mientras ese sistema persista, la historia de Pablo Escobar no será una excepción. Será un patrón que se repetirá una y otra vez, con variaciones locales, pero con la misma lógica fundamental y con los mismos resultados devastadores. Por eso contar su historia no es un ejercicio de nostalgia criminal, es un ejercicio de advertencia, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se permiten las condiciones para que el dinero ilegal supere al dinero legal, cuando se permite que la violencia se convierta en herramienta de negocios, cuando se permite que las instituciones colapsen, cuando se permite que la desigualdad se profundice hasta niveles insostenibles. Todo eso ocurrió en Colombia en los años 80 y permitió el ascenso de Pablo Escobar y generó una guerra que mató a decenas de miles de personas y traumatizó a una sociedad entera y dejó cicatrices que todavía no sanan. Esas son las consecuencias reales del dinero sin ley, del poder sin moral, del capital sin regulación, y esas consecuencias deben recordarse, deben enseñarse, deben transmitirse de generación en generación, para que nunca se olvide el costo real de permitir que hombres como Pablo Escobar construyan imperios. Porque al final, lo que está en juego no es solo la vida de individuos, es la viabilidad de sociedades enteras, es la posibilidad de que las instituciones funcionen, es la esperanza de que la legalidad prevalezca sobre la ilegalidad, es la creencia de que la moral importa. Y todo eso es frágil, todo eso puede colapsar, y cuando colapsa, el resultado es Pablo Escobar, o alguien como él, alguien dispuesto a llenar el vacío de poder con violencia y dinero, alguien dispuesto a construir un imperio sobre las ruinas de una sociedad. Esa es la historia real de Pablo Escobar, no la historia del EMPRE. Aparecerá alguien dispuesto a construir un imperio como el de Escobar, porque el incentivo económico es demasiado poderoso. Y mientras las sociedades no enfrenten honestamente la cuestión de la demanda, mientras sigan criminalizando solo la oferta, mientras sigan apostando exclusivamente a estrategias represivas que han fracasado durante décadas, el ciclo se repetirá, con otros nombres, en otros lugares, pero con la misma estructura. Esa es quizás la lección más incómoda de toda esta historia. Que Pablo Escobar no fue una anomalía. Fue un producto lógico de un sistema global que genera demanda masiva de sustancias ilegales, que prohíbe esas sustancias sin reducir el consumo, que criminaliza solo a los productores mientras tolera a los consumidores, y que permite que instituciones débiles en países pobres enfrenten solas el problema mientras países ricos se lavan las manos. Escobar explotó ese sistema, lo llevó a su máxima expresión, pero no lo creó. Y mientras ese sistema persista, seguirán apareciendo figuras como él, tal vez no con su carisma, tal vez no con su ambición política, tal vez no con su brutalidad mediática, pero con la misma lógica económica. Porque al final, el narcotráfico no es un problema moral individual, es un problema estructural, es un problema de incentivos económicos, de instituciones débiles, de desigualdad social.
de demanda global y de políticas fallidas. Y. Resolver ese problema requiere mucho más que matar o capturar narcotraficantes. Requiere transformar las condiciones que hacen del narcotráfico una opción racional para miles de personas. Esas condiciones incluyen la pobreza extrema en zonas rurales, donde cultivar coca es más rentable que cultivar alimentos. Incluyen la falta de oportunidades educativas y laborales en ciudades donde el crimen organizado ofrece ingresos inmediatos. Incluyen la corrupción institucional, que permite que el dinero ilegal circule sin consecuencias. Incluyen la demanda insaciable en países desarrollados que consumen drogas masivamente sin asumir responsabilidad por las consecuencias en países productores. Incluyen la prohibición legal, que mantiene los precios artificialmente altos y los márgenes de ganancia estratosféricamente rentables. Cambiar esas condiciones no es fácil, no es rápido, no genera titulares espectaculares, pero es la única forma real de atacar el problema de raíz, porque, mientras existan esas condiciones, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar de Escobar, y la historia se repetirá, con variaciones, pero se repetirá. Entonces, ¿qué nos deja finalmente la historia de Pablo Escobar? Nos deja una advertencia sobre lo que ocurre cuando el dinero se desconecta completamente de cualquier marco ético, legal o institucional. Cuando la acumulación de capital se convierte en el único objetivo, sin importar el costo humano. Cuando la violencia se normaliza como herramienta de negocios. Cuando las instituciones son tan débiles que pueden ser capturadas por actores privados con suficiente dinero. Cuando la desigualdad es tan profunda que la ilegalidad se convierte en la única vía percibida de ascenso social. Cuando todo eso converge, el resultado es predecible: caos, destrucción y sufrimiento masivo. Pero también nos deja una lección de resistencia, porque aunque Escobar fue poderoso, aunque aterrorizó a un país entero, aunque corrompió instituciones y asesinó a miles, al final fue derrotado. No solo por la fuerza militar, sino por la resistencia de personas comunes que se negaron a rendirse, jueces que siguieron dictando sentencias a pesar de las amenazas, periodistas que siguieron investigando a pesar de los asesinatos, policías que siguieron patrullando a pesar de las recompensas por sus cabezas, ciudadanos que siguieron confiando en las instituciones a pesar de su debilidad. Esa resistencia importa, porque sin ella, Escobar habría ganado, y esa es la verdadera batalla que se libra en cualquier sociedad. La batalla entre quienes creen que las instituciones, la legalidad y la moral importan, y quienes creen que solo importa el poder y el dinero. Escobar representaba el segundo grupo, y durante años pareció que iba a ganar, pero no ganó, porque al final las sociedades no pueden funcionar solo con poder y dinero. Necesitan confianza, necesitan reglas compartidas, necesitan instituciones que funcionen. Y cuando esas cosas se defienden, incluso contra enemigos tan poderosos como Escobar, es posible ganar. Pero esa victoria es frágil, porque las condiciones que permitieron el ascenso de Escobar no han desaparecido. La pobreza sigue ahí, la desigualdad sigue ahí, la corrupción sigue ahí, la demanda de drogas sigue ahí. Y mientras esas condiciones persistan, la amenaza de nuevos Escobares también persistirá. Por eso, la historia de Pablo Escobar no es solo historia, es también presente y potencialmente futuro. Ahora bien, hay un último aspecto que merece reflexión: el papel del dinero como constructor de narrativas. Porque Escobar no solo usó su dinero para comprar poder, protección y lujo, también lo usó para comprar narrativas, para construir una imagen pública, para financiar medios de comunicación que lo presentaran favorablemente, para pagar abogados que defendieran su versión de los hechos, para contratar publicistas que lo mostraran como benefactor. Esa estrategia fue parcialmente exitosa, porque incluso hoy, décadas después de su muerte, hay personas que lo recuerdan con admiración, que visitan su tumba, que compran souvenirs con su imagen, que cuentan historias sobre su generosidad. Esa capacidad del dinero para construir narrativas es una de las formas más sutiles y peligrosas de poder, porque no opera mediante violencia directa, opera mediante persuasión, mediante la construcción de mitos,
mediante la reescritura de la historia. Y cuando esas narrativas se arraigan culturalmente, son muy difíciles de desmontar, porque no basta con presentar hechos. Hay que competir con emociones, con identidades, con memorias colectivas, y esa es una batalla mucho más compleja que la batalla militar. Por eso es tan importante contar la historia completa de Pablo Escobar. No solo la parte del dinero y el poder, también la parte del sufrimiento y la destrucción. No solo la parte de las mansiones y los lujos, también la parte de las víctimas y los huérfanos. No solo la parte del ascenso meteórico, también la parte del final patético. Porque solo cuando se cuenta la historia completa, se puede desmontar el mito. Y solo cuando se desmonta el mito, se puede aprender la lección real. Y la lección real es esta: que el dinero acumulado mediante la destrucción no construye nada duradero, que el poder basado en la violencia es siempre temporal, que la riqueza sin legitimidad es siempre frágil, que el éxito sin moral es siempre vacío, y que al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero acumulaste, sino qué hiciste con él, si lo usaste para construir o para destruir, si lo usaste para ayudar o para dañar, si lo usaste para crear valor o para extraerlo. Esas son las preguntas que definen el legado real de cualquier fortuna. Y el legado de Pablo Escobar, medido por esas preguntas, es claro: destrucción. Destrucción de vidas, destrucción de instituciones, destrucción de confianza social, destrucción de oportunidades legales, destrucción de la imagen de Colombia, destrucción de comunidades enteras. Esa es su herencia real. No las mansiones que ya no existen, no el dinero que se evaporó, no el poder que se desvaneció, sino la destrucción que persiste. Y esa destrucción tiene costos medibles, costos económicos, miles de millones de dólares perdidos en violencia, en fuga de capitales, en inversión extranjera que nunca llegó, en turismo que se derrumbó, costos sociales, generaciones traumatizadas, familias rotas, comunidades desplazadas, confianza social destruida, costos institucionales, jueces asesinados, policías corrompidos, políticos intimidados, leyes violadas sistemáticamente. Costos humanos, más de 4.000 personas asesinadas directamente por órdenes de Escobar, decenas de miles, más muertas en la guerra general del narcotráfico, millones afectadas indirectamente por la violencia y el terror. Esos costos no aparecen en ningún balance de fortuna, pero son reales, y son el verdadero precio del imperio de Escobar. Un precio que no pagó él solo, un precio que pagó Colombia entera, y que sigue pagando, porque el narcotráfico no terminó con Escobar, solo cambió de forma, se fragmentó, se dispersó, se adaptó, y sigue operando, sigue generando violencia, sigue corrompiendo instituciones, sigue destruyendo vidas. Tal vez no con la intensidad de los años 80, pero sigue ahí, como un recordatorio permanente de que los problemas estructurales no se resuelven matando individuos, se resuelven transformando sistemas, y transformar sistemas requiere voluntad política, requiere inversión sostenida, requiere cooperación internacional, requiere honestidad sobre las causas reales del problema, requiere enfrentar la demanda, no solo la oferta, requiere fortalecer instituciones, no solo ejércitos, requiere crear oportunidades legales, no solo reprimir opciones ilegales, requiere construir confianza social, no solo imponer orden por la fuerza. Todo eso es difícil, todo eso es lento. Todo eso requiere recursos, paciencia y compromiso de largo plazo. Pero es la única forma real de evitar que aparezcan nuevos Pablo Escobares. Porque mientras las condiciones estructurales que permitieron su ascenso sigan vigentes, la amenaza persistirá. Tal vez no con su rostro, tal vez no con su nombre, pero con la misma lógica, con la misma dinámica, con los mismos resultados devastadores. Por eso la historia de Pablo Escobar no debe contarse como una historia de éxito criminal. Debe contarse como una historia de fracaso colectivo. Fracaso de las políticas de drogas. Fracaso de las instituciones débiles. Fracaso
de la desigualdad no atendida, fracaso de la demanda no regulada, fracaso de la cooperación internacional insuficiente. Todos esos fracasos convergieron para crear el espacio donde Escobar pudo construir su imperio. Y todos esos fracasos siguen vigentes. Entonces, la pregunta final no es quién fue Pablo Escobar. La pregunta final es, ¿qué condiciones permitieron que existiera? Y más importante aún, ¿siguen existiendo esas condiciones? Porque si la respuesta es sí, entonces la historia no ha terminado, solo ha cambiado de capítulo. Y el próximo Pablo Escobar ya está construyendo su imperio. Tal vez en México, tal vez en Centroamérica, tal vez en otro continente. Pero está ahí, porque las condiciones están ahí. Y mientras no se transformen esas condiciones, mientras no se ataque el problema de raíz, mientras no se enfrente honestamente la cuestión de la demanda global de drogas, mientras no se fortalezcan instituciones en países productores, mientras no se reduzca la desigualdad que hace del crimen una opción racional, mientras todo eso no ocurra, seguirán apareciendo hombres como Pablo Escobar, hombres dispuestos a construir imperios sobre cadáveres, hombres que confunden acumulación de dinero con éxito, hombres que creen que el poder es más importante que la moral, hombres que están dispuestos a destruir sociedades enteras con tal de enriquecerse. Y cuando esos hombres aparezcan, las sociedades tendrán que decidir nuevamente si resisten o si se rinden, si defienden sus instituciones o si las dejan colapsar, si mantienen su integridad moral o si la negocian por conveniencia. Esa es la batalla real. Y es una batalla que nunca termina, porque el dinero siempre buscará poder, y el poder siempre buscará más dinero. Y cuando esa búsqueda se desconecta de cualquier marco ético o legal, el resultado es siempre el mismo: destrucción. Esa es la verdadera lección de Pablo Escobar. No que fue un genio criminal, sino que fue un producto predecible de un sistema fallido. Un sistema que genera demanda masiva de productos ilegales, que prohíbe esos productos sin reducir el consumo, que criminaliza solo a los productores, que permite que instituciones débiles enfrenten solas problemas globales y que tolera niveles de desigualdad que hacen del crimen una opción racional para millones de personas. Mientras ese sistema persista, la historia de Pablo Escobar no será una excepción. Será un patrón que se repetirá una y otra vez, con variaciones locales, pero con la misma lógica fundamental y con los mismos resultados devastadores. Por eso contar su historia no es un ejercicio de nostalgia criminal, es un ejercicio de advertencia, una advertencia sobre lo que ocurre cuando se permiten las condiciones para que el dinero ilegal supere al dinero legal, cuando se permite que la violencia se convierta en herramienta de negocios, cuando se permite que las instituciones colapsen, cuando se permite que la desigualdad se profundice hasta niveles insostenibles. Todo eso ocurrió en Colombia en los años 80 y permitió el ascenso de Pablo Escobar y generó una guerra que mató a decenas de miles de personas y traumatizó a una sociedad entera y dejó cicatrices que todavía no sanan. Esas son las consecuencias reales del dinero sin ley, del poder sin moral, del capital sin regulación. Y esas consecuencias deben recordarse, deben enseñarse, deben transmitirse de generación en generación, para que nunca se olvide el costo real de permitir que hombres como Pablo Escobar construyan imperios. Porque al final, lo que está en juego no es solo la vida de individuos, es la viabilidad de sociedades enteras, es la posibilidad de que las instituciones funcionen, es la esperanza de que la legalidad prevalezca sobre la ilegalidad, es la creencia de que la moral importa. Y todo eso es frágil, todo eso puede colapsar, y cuando colapsa, el resultado es Pablo Escobar, o alguien como él, alguien dispuesto a llenar el vacío de poder con violencia y dinero, alguien dispuesto a construir un imperio sobre las ruinas de una sociedad. Esa es la historia real de Pablo Escobar. No la historia del ¿qué te parece esta respuesta? Continúa. Hombre que robó 40 kilos de oro en 6 segundos. Esa es otra historia. Esta es la historia del hombre que robó la paz de un país entero durante más de una década. Del hombre
que convirtió el dinero en arma de guerra, del hombre que demostró que cuando el capital ilegal alcanza cierta escala, puede competir de igual a igual con estados y puede ganar batallas, pero no puede ganar la guerra, porque las sociedades, por frágiles que sean, tienen algo que el dinero no puede comprar: memoria colectiva, resistencia moral, voluntad de sobrevivir, y Colombia sobrevivió a Pablo Escobar, no ilesa, no sin cicatrices, no sin pérdidas irreparables, pero sobrevivió, y eso importa, porque demuestra que incluso los imperios más poderosos construidos sobre dinero ilegal son temporales, que incluso los hombres más ricos construidos sobre violencia terminan derrotados, que incluso las organizaciones más sofisticadas construidas sobre corrupción eventualmente colapsan, no porque la justicia sea inevitable, sino porque la destrucción no es sostenible, porque no se puede construir nada duradero sobre cadáveres, porque el terror genera resistencia, y la resistencia, eventualmente, genera cambio. Ese cambio no fue rápido, no fue limpio, no fue completo, pero fue real. Colombia después de Escobar no es la misma Colombia de los años 80. Las instituciones se fortalecieron, la sociedad civil se organizó, la conciencia sobre el narcotráfico cambió, y aunque el problema persiste, la forma de enfrentarlo evolucionó. Ya no hay tolerancia social hacia narcotraficantes que se presentan como benefactores. Ya no hay espacio político para criminales que intentan llegar al Congreso. Ya no hay aceptación pasiva del terror como estrategia de negociación. Todo eso cambió. Y ese cambio es el verdadero legado de la guerra contra Escobar. No su muerte, sino la transformación social que su muerte simbolizó. Pero esa transformación es frágil, porque las condiciones estructurales que permitieron el ascenso de Escobar no han desaparecido completamente. La pobreza rural persiste, la desigualdad urbana persiste, la corrupción institucional persiste, y sobre todo, la demanda global de cocaína persiste. Mientras esa demanda exista, mientras los márgenes de ganancia sigan siendo astronómicos, mientras las instituciones sigan siendo débiles en ciertas regiones, la amenaza de nuevos imperios criminales seguirá vigente. Tal vez no con la misma estructura, tal vez no con la misma visibilidad, pero con la misma lógica fundamental. Y esa lógica es la que debe romperse. No mediante la eliminación de individuos, sino mediante la transformación de sistemas, mediante la reducción de la demanda a través de políticas de salud pública, mediante el fortalecimiento de instituciones a través de inversión sostenida, mediante la reducción de la desigualdad a través de políticas sociales efectivas, mediante la cooperación internacional real, no solo retórica. Todo eso es posible. Todo eso ha funcionado en otros contextos. Pero requiere voluntad política, requiere recursos, requiere tiempo y requiere honestidad sobre las causas reales del problema. Esa honestidad es incómoda, porque obliga a países consumidores a aceptar su responsabilidad, obliga a reconocer que la guerra contra las drogas ha fracasado, obliga a considerar alternativas que desafían décadas de políticas establecidas, obliga a invertir en prevención, en tratamiento, en desarrollo social, en lugar de solo en represión militar. Todo eso es difícil, políticamente costoso, lento en mostrar resultados, pero es la única forma real de romper el ciclo, porque el ciclo es claro. Demanda alta genera precios altos generan márgenes altos atraen actores dispuestos a usar violencia. Violencia genera inestabilidad. Inestabilidad debilita instituciones. Instituciones débiles permiten más violencia. Y el ciclo se refuerza. Romper ese ciclo requiere atacar el primer eslabón, la demanda. No mediante criminalización de consumidores, que solo genera más problemas, sino mediante políticas de salud pública que reduzcan el consumo, mediante educación, mediante tratamiento, mediante alternativas legales reguladas que eliminen los márgenes extraordinarios del mercado negro. Todo eso suena radical, pero es exactamente lo que se hizo con el alcohol después de la prohibición en Estados Unidos. La prohibición del alcohol en los años 20 generó exactamente los mismos problemas que genera hoy la prohibición de drogas.
violencia, corrupción, organizaciones criminales poderosas, instituciones debilitadas, y cuando se levantó la prohibición, esos problemas no desaparecieron inmediatamente, pero se redujeron dramáticamente, porque se eliminó el incentivo económico para la violencia, se eliminaron los márgenes extraordinarios, se eliminó el mercado negro, y se permitió que las instituciones regularan, en lugar de solo reprimir. Esa lección histórica es clara, pero es políticamente difícil de aplicar, porque requiere admitir que décadas de políticas han fracasado, requiere enfrentar resistencias morales y culturales profundas, requiere coordinación internacional en un tema donde los intereses nacionales divergen, requiere inversión masiva en sistemas de salud pública, requiere paciencia para esperar resultados de largo plazo. Todo eso es complejo, pero es la única alternativa real a seguir repitiendo el ciclo de violencia que produjo a Pablo Escobar y que seguirá produciendo figuras similares. Mientras tanto, la historia de Escobar debe contarse completa, no solo como advertencia sobre los peligros del narcotráfico, sino como advertencia sobre los peligros de las políticas fallidas, sobre los peligros de la desigualdad no atendida, sobre los peligros de las instituciones débiles, sobre los peligros de la demanda no regulada, sobre los peligros de la cooperación internacional insuficiente, porque todos esos factores convergieron para crear el espacio donde Escobar pudo construir su imperio, y todos esos factores siguen vigentes en muchos lugares del mundo. Por eso su historia no es solo historia colombiana, es historia global, es historia sobre cómo funciona el capitalismo ilegal, sobre cómo opera el poder sin regulación, sobre cómo se construyen y colapsan imperios criminales, sobre cómo el dinero puede convertirse en arma de destrucción masiva cuando se desconecta de cualquier marco ético o legal, y sobre cómo las sociedades pueden resistir y eventualmente prevalecer, incluso contra enemigos tan poderosos. Esa resistencia es la parte de la historia que debe enfatizarse. Porque es fácil fascinarse con el poder y el dinero de Escobar. Es más difícil, pero más importante, recordar a quienes lo enfrentaron, a quienes mantuvieron su integridad cuando habría sido más fácil y rentable corromperse, a quienes cumplieron su deber cuando habría sido más seguro renunciar, a quienes denunciaron cuando habría sido más prudente callar, a quienes resistieron cuando habría sido más cómodo rendirse. Esas son las verdaderas, son las heroínas y héroes de esta historia. No el criminal que acumuló miles de millones, sino las personas comunes que defendieron lo que era correcto a pesar del costo personal. Y ese costo fue alto. Cientos de jueces, fiscales, policías, periodistas, políticos pagaron con sus vidas. Miles más vivieron bajo amenaza constante. Familias enteras fueron desplazadas. Carreras fueron destruidas. Vidas fueron arruinadas. Todo por mantener la integridad, por defender las instituciones, por creer que la legalidad importa. Ese sacrificio no debe olvidarse, porque sin ese sacrificio, Escobar habría ganado, Colombia habría colapsado como Estado funcional y el narcotráfico habría capturado completamente las instituciones. Eso no ocurrió. Y no ocurrió porque hubo suficientes personas dispuestas a resistir. Suficientes personas que creyeron que las instituciones, por débiles que fueran, valían la pena defender. Suficientes personas que entendieron que rendirse ante el terror no genera paz, solo genera más terror. Suficientes personas que mantuvieron la esperanza de que eventualmente la legalidad prevalecería sobre la ilegalidad. Y tuvieron razón, tomó años, tomó miles de vidas, pero tuvieron razón. Esa es la lección final de la historia de Pablo Escobar. Que el dinero y el poder ilegal pueden ser inmensos, pueden parecer invencibles, pueden generar terror y destrucción a escala masiva, pero no son eternos, no son invencibles, y no pueden derrotar a una sociedad que decide resistir, que decide defender sus instituciones, que decide mantener su integridad moral. Esa resistencia es lenta, es costosa, es dolorosa, pero es efectiva, y es la única forma real de derrotar a imperios como el de Escobar, porque al final los imperios construidos sobre violencia y dinero ilegal
tienen una debilidad fundamental. No generan lealtad real. Generan miedo. Generan dependencia económica. Generan complicidad forzada, pero no generan lealtad. Y cuando el miedo se reduce, cuando las alternativas económicas aparecen, cuando la complicidad se vuelve insostenible, esos imperios colapsan rápidamente, porque no tienen base social real, no tienen legitimidad, no tienen nada más que dinero y violencia. Y cuando eso no es suficiente, no queda nada. Escobar lo descubrió en sus últimos meses, cuando sus socios lo traicionaron, cuando sus protectores lo abandonaron, cuando sus empleados lo vendieron, cuando su familia tuvo que huir, cuando su fortuna se volvió inaccesible, cuando todo lo que había construido con dinero y violencia se evaporó, y quedó solo, escondido, perseguido, muriendo en un tejado. Ese es el final real de todos los imperios construidos sobre destrucción. No importa cuán poderosos parezcan en su apogeo, su final es siempre el mismo: colapso, traición, soledad y muerte. Esa es la verdad que debe repetirse cada vez que alguien intente romantizar la figura de Pablo Escobar. Cada vez que alguien vea solo el dinero y el poder y olvide la destrucción. Cada vez que alguien considere el narcotráfico como vía de ascenso social. Cada vez que alguien piense que el fin justifica los medios. Cada vez que alguien crea que el éxito se mide solo en dinero acumulado. La verdad es simple. Pablo Escobar construyó un imperio inmenso, y ese imperio se derrumbó completamente, dejando solo ruinas, dolor y muerte. Esa es su herencia real, y esa es la advertencia que su historia debe transmitir a futuras generaciones, porque las futuras generaciones enfrentarán las mismas tentaciones, las mismas promesas de dinero rápido, las mismas justificaciones de que el sistema legal no funciona, entonces hay que operar fuera de él, las mismas racionalizaciones de que la violencia es solo una herramienta de negocios, las mismas ilusiones de que el dinero ilegal puede convertirse en poder legítimo. Todo eso seguirá ahí, mientras existan las condiciones estructurales que lo permiten. Y por eso la historia de Escobar debe contarse completa, honesta, sin romantización, para que esas futuras generaciones entiendan el costo real, para que comprendan que el dinero acumulado mediante la destrucción no construye nada duradero, para que aprendan que el poder basado en la violencia es siempre temporal, para que sepan que el éxito sin moral es siempre vacío, y para que recuerden que las sociedades pueden resistir, que las instituciones pueden defenderse, que la legalidad puede prevalecer, que la moral importa, y que al final, lo único que realmente perdura no es el dinero acumulado, sino el legado dejado, y el legado de Pablo Escobar es destrucción. Esa es su historia, completa, honesta, sin mitología. La historia de un hombre que confundió acumulación de dinero con éxito, que confundió poder con legitimidad, que confundió terror con respeto, y que pagó el precio final de esa confusión, junto con miles de inocentes que nunca debieron pagar nada.